¿Alguna vez te has sentido desanimado en la iglesia? ¿Alguna vez te has sentido desanimado en la iglesia? Piénsenlo por un momento. Segunda pregunta que te voy a hacer el día de hoy. ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Ves que estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Hay un crecimiento en tu vida espiritual? Piensa otra vez por un momento en eso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo debería ser la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo debería ser la iglesia? Según yo, ¿cómo debería ser la iglesia? De nuevo, piensa otra vez. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué tan conectado estás con la misión de Dios? Y estoy pensando localmente, o sea, acá. ¿Qué tan conectado estás con eso? ¿Qué tan metido estás en la misión de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? Alcanzar a otros, compartir el evangelio. Les hice estas preguntas porque a veces comenzamos a alejarnos poco a poco del plan y propósito de Dios en nuestras vidas. A veces nos sentimos desanimados y también nos falta crecimiento espiritual. Parece que no hay crecimiento espiritual en nuestra vida. A veces debatimos entre nosotros y con otras personas sobre cómo pensamos que debería de ser la iglesia. Y a veces ni siquiera pensamos en lo importante de la misión. No pensamos en lo que es la misión. Y la misión es el discipulado. Ahora, supongamos que te mudas a una casa nueva. Te fue bien este año y compraste una casa nueva. Y te mudas a esa casa nueva. ¿Qué pasa después de vivir un tiempo en una casa nueva? Te acostumbras. Te acostumbras a esa casa nueva. Te acostumbras a las cosas que ves constantemente, a cosas tan sencillas como el agua. Y aquí no solo agua, agua fría, agua caliente. En este país tú abres un chorro y te sale agua fría, abres el otro y te sale agua caliente. Te acostumbras a eso, ya no le pones importancia. Te acostumbras a tener electricidad. Yo sé que en muchos lugares, en otros países no tienen electricidad. Te acostumbras a tu televisor, a que tienes satélite. Y algunas personas tienen Alexa, le hacen preguntas, le piden a Alexa escuchar música. Te acostumbras a las cosas que están alrededor de tu casa. Y lo más importante, te acostumbras a las personas con las que interactuamos. Estos pueden ser tus familiares, vecinos o amigos. Pero con el tiempo puede que ya no apreciemos todo eso. Cuando es tan usual eso, de repente ya no apreciamos todas esas cosas. Y a veces incluso podemos quejarnos de todo lo que tenemos. Dios nos da cosas, tenemos cosas y de repente empieza la queja de todo lo que tenemos. Nos quejamos de esto, nos quejamos de aquello otro. A veces incluso pensamos en mudarnos a otra casa mejor, porque esta que tenemos ya no es suficiente. Queremos más, mudémonos a otra casa. Y termina uno quejándose y quejándose. Con el tiempo también muchas personas abandonan la lectura de la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día no está leyendo la palabra de Dios. Se acostumbró a no leer la palabra de Dios y pierden el verdadero sentido de la adoración. No hay claridad en qué es adorar a Dios. Se pierde ese sentido. Y poco a poco, como resultado, se van alejando de Dios. E incluso algunos abandonan la casa de Dios. Se alejan completamente de la casa de Dios. En la epístola a los hebreos que recién leímos, se nos describe o nos pone alerta, nos habla del peligro, de la tentación que esto implica. Y nos habla de lo que le pasó al pueblo de Israel. El ejemplo
que el libro de Hebreos nos da lo saca del Antiguo Testamento, lo toma del Antiguo Testamento. Habla del momento cuando los israelitas cruzaron en el desierto. Esto fue un ejemplo aterrador que todos los judíos hasta el día de hoy recuerdan lo difícil que fue salir de Egipto. Me encanta porque el autor de esta epístola habla con un corazón de pastor. Nos habla a todos con un corazón pastoral. Y para él es muy importante que ninguno de los lectores de su carta se quede en el camino, se pierda, se haga a un lado. El corazón humano es por naturaleza pecador y sigue siéndolo. El corazón del ser humano por naturaleza es pecador y sigue siéndolo. ¿Y sabe qué? Aún después de creer, aún después de la conversión, aún después de creer en Jesús, el corazón humano sigue siendo pecador. El pecado vive en nosotros, aun cuando luchamos contra él. Y el corazón pecaminoso del que habla el autor no es solo un corazón pecaminoso, sino es un corazón malo e incrédulo. Malo y incrédulo. Un corazón, el corazón de una persona que se aleja poco a poco de Dios. ¿Cuándo es cuando una persona se comienza a alejar de Dios? Póngame atención acá, es importante. ¿Cuándo es cuando una persona empieza a alejarse de Dios? Cuando la persona cierra sus oídos intencionalmente y su corazón intencionalmente al mensaje de Dios. No me importa lo que Dios tiene que decir. Que rechaza el evangelio de Jesucristo con sus palabras y con sus acciones. Por eso la persona se va alejando de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Lo volvemos a crucificar. Volvemos a crucificar al Hijo de Dios. Cada vez que endurecemos el corazón, nos alejamos de Dios. Piensen por un momento lo que le pasó a Israel. Cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Usted sabe cuántos hombres cruzaron el Mar Rojo? ¿Tienen una idea? 600,000. 600,000 cruzaron el Mar Rojo. Y esto sin contar a mujeres y a niños. Ahora, fíjate, venían saliendo de Egipto, iban hacia la tierra prometida, tenían que caminar en ese desierto, iban a encontrar obstáculos y no iba a ser fácil. 600,000 hombres. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? A la tierra que Dios les había prometido dar para bendición. ¿Cuántos entraron de los 600,000? ¿Unos 30,000 creen? Perdón, 300,000, la mitad por lo menos. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2. De 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, entraron solo 2 a la tierra prometida. Josué y Caleb. Solo 2. Todos los demás, los cientos de miles, murieron en el desierto durante los 40 años de viaje. Solo los hijos de los hijos tuvieron el derecho a entrar a la tierra prometida. Durante el tiempo que estuvieron atravesando el desierto, los corazones de ellos cada vez se endurecían más, al grado de que parecían madera, piedra. Estaban duros los corazones. Se parecía como a un río que se va secando, que pierde el agua. Solo hay un surco, no sirve para nada. Así estaban los corazones de aquellas personas. Y esto a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, a pesar del agua que Dios había hecho brotar de las piedras, a pesar del maná que Dios les había dado para que comieran, a pesar que Dios los había librado de sus enemigos, ellos tenían el corazón duro, duro. Ellos querían hacer su voluntad.
Israel tenía ojos para ver todo lo que Dios, pero ¿cómo no vas a ver? Si no tienes comida y Dios te la pone en la mesa, tienes que verla. O sea, ellos tenían ojos físicos para ver. Si los enemigos los venían persiguiendo y ellos eran librados, tenían que tener ojos para ver eso. El problema no era ver. El problema estaba que el corazón estaba ciego y frío, no los ojos físicos. Endurecieron el corazón, estaban ciegos en el corazón, con un corazón congelado. Y por eso Dios se enojó con aquella generación, que había un orgullo. No miraban las bendiciones de Dios, querían más y más y más. Pero el libro de Hebreos hoy nos narra esto. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya un corazón pecaminoso e incrédulo que les haga apartarse del Dios vivo. Antes bien, anímense los unos a los otros cada día, mientras esto sea posible hoy. Hoy. Nosotros los cristianos nos pertenecemos los unos a los otros. Somos miembros del mismo cuerpo y debemos animarnos unos a otros diariamente, como el Señor nos pide que hagamos, porque no sabemos el día de mañana. Pero hoy el Señor nos manda a animarnos unos a otros, a cuidar los unos de los otros. Luego, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, yo escribí aquí esta palabra, un maravilloso capítulo. Maravilloso capítulo. Toda la Biblia es maravillosa, pero este capítulo es hermoso. Por tanto, dice Dios, puesto que aún permanece la promesa de entrar en su reposo, tengamos cuidado de que ninguno de nosotros se quede atrás. Puesto que aún permanece la promesa de entrar en reposo, tengamos cuidado de que ninguno de nosotros se quede atrás. Porque a nosotros también se nos anunció la buena noticia, tal como a ellos. Pero de nada les sirvió el oír la palabra. O sea, les entró por un oído y les salió por el otro. Por no haber participado de la fe de los que obedecieron. O sea, había dureza de corazón, había resistencia. El autor de la carta a los Hebreos usa la palabra descanso. ¿Ustedes se han sentido cansado alguna vez? Todos, ¿no? Ahora quiero ver la cara ahorita si tiene cara de cansancio o de descanso. Vamos a ver. Todos nos hemos sentido cansados alguna vez. El autor usa 8 veces la palabra descanso acá. Entonces es una palabra muy importante. Ya no habla del descanso que el pueblo de Israel podría haber encontrado en la tierra de Canaán. Eso ya pasó. Ellos nunca encontraron descanso. Ellos hubieran encontrado descanso si no hubieran sido desobedientes, tercos y si no se hubieran rebelado contra Dios mismo. Era pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se rebeló unos con otros y luego se rebelaron contra Dios. Y por eso no entraron a la tierra de la promesa. Por eso no encontraron descanso. Por eso el autor menciona mucho, el descanso es importante. Porque nadie que se aleja de Dios puede encontrar descanso en su alma. Es imposible. Pero él no está hablando del descanso de aquellos. Él está hablando de otro descanso. El autor de Hebreos está hablando del descanso eterno, fíjese. Ya verá ahorita cómo conectamos eso. El autor nos habla del descanso eterno, del Sabbat. De aquel que descansa ya de sus trabajos en esta tierra y llega a la gloria eterna. Porque no hay nada más importante, no hay nada más importante que la salvación eterna para recibir la vida eterna. Si usted no está claro hoy que no hay nada más importante que la salvación,
que cuidar la salvación eterna, entonces para usted no es importante la vida eterna. Porque una cosa es morir y descansar. Ahí descansamos en la vida. Pero luego vamos a levantarnos, a resucitar. Y ahí empieza nuevamente la vida. Por esta razón el autor escribe, escuche esto, por tanto, puesto que aún permanece la promesa de entrar en su reposo, esa promesa está ahí para nosotros. Hay una promesa de entrar en el descanso, en el reposo de Dios. Tengamos cuidado de que ninguno de ustedes o de nosotros quede excluido de ella. Uno puede quedar excluido de esa promesa por terco. Nos están poniendo de ejemplo cómo Dios castiga la terquedad de un pueblo, la infidelidad de un pueblo, y por eso no entraron en el reposo. Dios nos está diciendo hoy que hay oportunidad, hay posibilidad de entrar en esa promesa. Y eso es buena noticia para nosotros hoy. Ahora, hay que tener cuidado, porque la Biblia dice, no dura para siempre. No hay que tentar a Dios con nuestra arrogancia, con nuestra incredulidad, con nuestra propia imagen de lo que es Dios, porque no dura para siempre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro declara en un sermón, todos los profetas dan testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Fíjate, todos los profetas dan testimonio de Jesús. Que todo el que cree en él recibe perdón de pecados en su nombre. El evangelio que el Antiguo Testamento tenía, ellos solo escuchaban la promesa que venía un Salvador. En el Antiguo Testamento ellos escuchaban que un día venía el Salvador y las profecías acerca del Mesías. O sea, ellos miraban hacia el futuro en el Antiguo Testamento. Dios les hablaba a través de los profetas y ellos miraban hacia el futuro. El evangelio predicado a los lectores de esta carta, en esta epístola, era el cumplimiento de aquellas promesas. Ya Cristo había venido para liberar. ¿Sí ve? En el Antiguo Testamento ellos miraban la promesa del Salvador de lejos, allá, un día. Los hermanos que estaban ahí, escuchando esta carta, ellos estaban viendo ahí en frente de ellos el cumplimiento de la promesa. Cristo había venido, Cristo ya había ascendido, Cristo ya había resucitado. Lo estaban viendo ahí. Pero nosotros, miren qué privilegio el de nosotros. Nosotros podemos voltear a ver el pasado, bien, podemos ver al pueblo de Israel, podemos ver a los hebreos, podemos ver el pasado, ver lo que sucedió en el pasado. Desde el nacimiento de Cristo, la obra, muerte y resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Podemos ver el pasado. Pero también en el presente, Dios nos habla hoy. Podemos estar en el presente y ver ese pasado. Pero no solo eso, nosotros podemos ver hacia el futuro con esperanza. Y eso es gracias a la crucifixión de Jesús, a la resurrección de Jesús, y a la esperanza que tenemos de la segunda venida de Cristo. Y con la segunda venida que viene, la vida eterna. Eso es un privilegio el que tenemos. Miren lo que escribe San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Quién puede llamar a alguien? ¿Quién puede llamar a Dios si no cree en Dios? El pueblo de Israel decía creer en Dios de boca para afuera, pero su corazón, sus acciones no lo demostraban. Uno no puede invocar al verdadero Dios
si uno no cree en el verdadero Dios? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esto ya habla de otros afuera. ¿Cómo aquellos van a creer en Jesús si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Si nosotros, la iglesia, no estamos comprometidos a predicar la palabra de Dios, ¿cómo aquellos van a saber? Así, elaborando este mensaje, este sermón, me acordé de Martín Lutero. Fíjate que Martín Lutero se atormentaba a sí mismo. Este es el mes de la Reforma. Se atormentaba él a sí mismo, preguntándose todos los días: ¿qué puedo hacer para ganar el favor de Dios, la misericordia de Dios? ¿Sabe cómo quería él ganarse la salvación, el favor de Dios? Con oraciones, rezos, ayunos y con una severa autodisciplina. Él flagelaba su cuerpo. Hasta que un día leyó la Biblia y encontró que el justo por la fe vivirá. Es perdonado por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y ¡fum! Dejó él de ganarse el cielo y de ganarse a Dios y de ganarse al mundo con sus propias obras. Descansó en Dios, en la fe. Por la fe, solo por la fe, el creyente entra en el reposo de Dios. El creyente no puede experimentar paz en su vida, ni descanso en su vida, si no está viviendo en la verdadera fe. No es posible. Es muy importante para nosotros, los seguidores de Cristo, compartir esas buenas nuevas con todos los que nos rodean. Pero lo primero que tenemos que hacer, vivir nosotros en esa paz, en esa fe. Vivir en la verdad. No solo hablarla y conocerla, vivirla. Y entonces compartirla con otros. El mundo, hermanos, hermanas, el mundo necesita escuchar acerca de Jesús. Necesita escuchar acerca de Jesús. Nuestras familias necesitan escuchar de Jesús. Nuestros vecinos necesitan escuchar de Jesús. No de nosotros. No de lo que yo creo o pienso. No, necesitan escuchar de Jesús. En la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 4, encontramos estas hermosas palabras. Abra sus oídos, su mente y corazón para escuchar esto. Porque esto cambia la vida. Lo que le voy a decir ahora. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, explora los pensamientos y las intenciones del corazón. Frente a la palabra de Dios no hay argumento que valga. Te puede ponerlos todos enfrente, pero no hay argumento frente a la palabra de Dios. Pero este pasaje bíblico también nos recuerda que la palabra de Dios es viva y tiene poder. Por eso debemos de relacionarnos con la palabra y compartir la palabra. Si usted cree que la palabra es viva, relaciónese con la palabra de Dios. No viva una fe muerta. ¿Sabe usted que usted puede vivir una fe muerta creyendo que sabe y no sabe? Creyendo que es y que no es. La única manera es viviendo en el poder de la palabra de Dios. Mire, Isaías, 700 y pico de años antes de la venida de Jesucristo, en el capítulo 55, versículo 11, dice: la palabra que sale de mi boca. Él está profetizando las palabras de Dios, o sea, es Dios hablando. La palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será fiel a mi propósito.
¿Qué quiere decir esto? ¿Está entendiendo lo que estoy leyendo acá? Se lo voy a leer una vez más. Ponga atención, abra todos sus sentidos. La palabra que sale de mi boca, es decir, la escritura, Isaías está profetizando la palabra de Dios, es decir, la escritura, no volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será fiel a mi propósito. Lo que está diciendo Isaías es que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, la entendemos, la valoramos, la guardamos y esa misma palabra la compartimos, no somos nosotros. El que hace es Dios, el cambio. Dios es el que obra en el corazón. Pero nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos agregarle ni quitarle a la palabra de Dios. Cuando eso sucede, ¿sabe qué beneficios trae? Cuando usted recibe esa palabra de Dios con amor, con gratitud, con humildad, entonces usted va a poder experimentar paz. Paz en su vida. Nueva vida. Porque las formas de pensar antiguas se van quedando y enterrando. Los comportamientos antiguos, cuando usted está viviendo en la palabra, se van quedando. Y sabe que su vida va a tener verdadero propósito y entonces alcanzará también la salvación. Ahora, la salvación no solo es para usted. A mí no me gustaría entrar solo al cielo. La salvación es personal, pero no me gustaría entrar al cielo solo. Hay que hablar del Señor a otros para que más entremos. Todos nosotros estamos llamados a vivir nuestras vidas con gratitud. ¿Tiene usted un corazón agradecido o un corazón como el de Israel, quejón, inconforme, gruñón? A Moisés Dios lo perdonó, pero no pudo ver la tierra prometida. Hay consecuencias, hermanos. Cuando endurecemos el corazón hay consecuencias. El Señor nos llama a tener corazones agradecidos, teniendo en alta estima a la iglesia, que es, a ver, le pregunto, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén, hermana, gracias por contestar. Si usted no tiene en alta estima a la iglesia, usted está mal. Está mal. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, usted quiere dañar a Jesús mismo. Usted no quiere hacer eso, créame, yo no lo quiero hacer. Seguramente lo he hecho. Que Dios me perdone. Pero no es lo que uno quiere hacer. Usted no quiere meterse con el cuerpo de Cristo. Está metiendo con Cristo mismo, con Dios mismo. Hay que tener en alta estima a la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no es aquel. La iglesia no es aquel otro. La iglesia somos nosotros. Ahora, volvamos a las preguntas del inicio. No sé quién la reflexionó o no, pero volvamos a las preguntas del inicio. Para ir saliendo con esto. La primera pregunta, se la recuerdo. ¿Alguna vez te has sentido desanimado en la iglesia? Por lo que sea. Cada vez que empieces a sentirte desanimado, recuerda que los israelitas nunca encontraron descanso porque estaban desanimados y desobedientes. Recuérdate, cuando empieces a desanimarte porque fulano, porque sutano, porque el pastor, porque no sé quién, porque el músico, porque qué sé yo quién, la hermana, el hermano, recuérdate, nunca vas a encontrar descanso. No lo digo yo, lo vemos en la Escritura. El libro de Hebreos se lo está recordando a los hebreos y nos lo recuerda hoy a nosotros. Por eso la gente no entró en el descanso. Entonces, cuando tú te sientas desanimado, recuerda, no, me animo porque yo no me quiero quedar como los 600,000 mujeres y niños que no entraron y disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo sigo adelante confiando en el Señor. Aunque no vea un pedazo de carne asada, estoy viendo el maná. Aunque no me tome una Coca-Cola, estoy recibiendo agua de la roca. Entonces sigo adelante, no me desanimo.
La única manera de no desanimarte es no quites tus ojos del Señor. Pon tus ojos en Cristo y en su misión. Y ahí no te vas a desanimar. La pregunta número 2 fue, ¿estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Qué se dijeron? No me lo tienen que decir. ¿Qué es crecer en la vida espiritual? ¿Cuánto tiempo leíste la Biblia esta semana? ¿Cuánto tiempo dedicaste a la oración? Eso es crecer en la vida espiritual. ¿Qué tan emocionado estabas por llegar a la iglesia? Hermanos, hermanas, esto es crucial para la vida cristiana, el crecimiento espiritual. Es crucial. Mirémoslo así. A ver, para que nos entendamos cómo es el crecimiento espiritual. ¿Cuántos creen que un arbolito así, un manzanal, va a dar unas manzanas rojas, ricas, jugosas, que cuando las mascas hasta sale el juguito de la manzana dulce? ¿Tú crees que va a salir algo de un arbolito de manzana de este tamaño? No va a salir. Se necesita crecer para poder dar frutos. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conocerán. A una persona no se le conoce por el chaca, 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 blaca, 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 blaca. ¿Qué frutos está dando? ¿Quieres conocer a una persona? Conoce los frutos. Pero nadie va a dar frutos chiquitito. Para dar frutos hay que crecer. Por eso se reconoce al pueblo de Dios, por los frutos. ¿Cómo sé yo si eres verdadero pueblo de Dios? Por lo que me dices. Me puedes hablar. El diablo conocía la Biblia. El diablo conoce la Biblia mejor que tú. Con eso te digo todo. A lo mejor hasta mejor que yo, que soy pastor. Los años del diablo de conocer la Escritura no se comparan con los pocos que nosotros vivimos acá. No se trata de conocer la Escritura y frases bonitas. No. Frutos. Ahí conocemos a una persona. Ahora, no debemos de juzgar. No, pidemos nuestros frutos. ¿Cómo sabemos si son pueblo de Dios? Los frutos. ¿Cómo la gente sabe si somos pueblo de Dios? Por los frutos. La pregunta número 3 fue, ¿alguna vez te has preguntado cómo debería ser la iglesia? ¿Te ha pasado alguna vez por la cabeza? No, yo quisiera que la iglesia fuera esto, que la iglesia fuera aquello, que el pastor fuera esto, que el pastor fuera aquello otro, que la hermana fulana fuera acá, que la música fuera de este estilo, que el color de la pintura de la pared fuera diferente, que la luz en lugar de ser amarilla sea blanca, ¿verdad? Que las interacciones sean de esta manera o de esta otra. ¿Te has preguntado alguna vez esto? Yo lo he hecho. Pero ¿sabes qué? Esta pregunta es muy sencilla de responder. Muy sencilla de responder. La iglesia no debería o no debe ser esto o aquello, lo que yo pienso personalmente de cómo la iglesia debe de funcionar, de ser, de hacer. No. Por el contrario, debemos de voltear a ver qué dice la Biblia acerca de la iglesia. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Que es el cuerpo de Cristo. Tú eres iglesia cuando estás unido a Cristo. No eres iglesia por el estilo de la música, por el estilo del pastor, por el estilo de... No eres eso. Eso no es iglesia. Esas son cosas que pueden o no enriquecer. En el África hay iglesias debajo de un árbol. Ahí se congregan y ahí cantan. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo.
¿Sabes qué dice la Escritura? Que somos la comunión de los santos. ¿Lo somos realmente? Si tú eres iglesia, tú debes de vivir en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se tienen en común, lo que nos une en común. Si no, no eres iglesia. Pretendes ser iglesia, quieres ser iglesia, crees ser iglesia, pero no eres. Porque la Biblia dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la comunión de los santos. ¿Y qué tenemos en común? No santos porque seamos santos, aquí todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y remarco, somos. ¿Pero por qué somos santos? No por usted, no por su linda cara, no por sus lindas palabras, no por sus sueños e ilusiones, no por lo que la gente le dice, no. Usted es santo porque Cristo pagó un precio en la cruz. Porque Él derramó su sangre, gotas de sangre que le caían de su cara, de su cabeza, cuando le metieron la corona de espinas, cuando le clavaron las manos, los pies, cuando le rechazaron, cuando lo humillaron ahí. Por eso usted es santo, porque Él pagó el precio para que usted pueda ser llamado santo y viva en comunión con los demás santos. El que no puede vivir en comunión no es de la iglesia. Fácil. Los que son de la iglesia son santos y tienen en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? A Jesús, su evangelio, su palabra y los sacramentos. Los sacramentos son importantes, fueron instituidos por Dios. La Santa Comunión fue instituida por Dios, por Cristo. Nunca ha habido duda de eso. Hasta hace reciente, por ahí algunas doctrinas salen por ahí que no creen en la verdadera presencia de Dios en el sacramento. No, es error. Comunión, común unión. Cristo está verdaderamente presente en su palabra y en los sacramentos. Somos mensajeros de Dios y debemos de proclamar la nueva buena de Jesús a todos. Que no se le olvide esta palabra que le voy a decir hoy. Somos siervos de Dios. Y número 4, la pregunta 4. ¿Qué tan conectado estás con la misión de Dios a nivel local? Esta pregunta también es muy, muy, muy importante. El llamado de la iglesia es ser misioneros. Tú como iglesia debes de verte como un misionero. Tienes que verte como un misionero. Si no, no estás en la claridad que tienes que estar de lo que es ser iglesia. Tú no debes de ser un mutilador del cuerpo. Porque hay gente en las iglesias que mutilan el cuerpo. No, todo lo contrario. Debes de ser un misionero, alguien que comparte el amor del Señor. Mira, hay muchas formas de ser misionero. Hay oportunidades de servir. Ya viene el retiro de pareja la otra semana. Comprométete, aparte el tiempo. Sirve ahí en ese retiro. Participa. Viene la oportunidad que vamos a estar dando dulces acá para celebrar el Día de la Reforma. Participa. Dona dulces. Ese es el llamado de la iglesia. Termino con esto. La iglesia debe de estar unida siempre. Oren por su pastor. Oren por mí. Yo necesito sus oraciones. Oren por cada uno de los hermanos. Oren por aquellos débiles que son fácilmente engañados por el diablo. Oren por ellos. Compartan el evangelio del Señor. El autor a esta carta nos lanza una seria advertencia. Esto no hay que pasarlo por alto. No es algo que podemos ignorar. Y la advertencia es que debemos de evitar repetir lo que el pueblo de Israel
hizo, creerse autosuficientes, querer decirle a Dios qué hacer, endurecer el corazón, ser malagradecidos. El autor nos dice hoy, no, miren lo que les pasó a aquellos, abran los ojos. No dejemos que eso se repita. Debemos de permanecer fieles a Dios. Fieles a Dios. Pero no puede ser fiel a Dios fuera de la comunidad de los santos. Fuera de las reglas, estatutos, mandatos y disposiciones de Dios. No se puede. Hay que estar siempre unidos en eso. Esta tierra de descanso es una ilustración del descanso eterno que al que un día llegaremos. Un día vamos a llegar allá. Hagamos lo necesario cada uno de nosotros para llegar un día a ese descanso. Llegar un día a ese descanso, pero no lleguemos solos. No lleguemos solos, traigamos a otros. Que otros encuentren ese bien que nosotros ya tenemos. Así que continúe creciendo, por favor, y continúe compartiendo el precioso amor y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén.